Buenos días. Vamos a iniciar porque de todos modos el Meet solo nos permite 40 minutos. No sé, Oscar, si te han avisado, para la siguiente sesión virtual estaremos utilizando Google Meet. Si vos tenés correo de Google, entonces vamos a utilizarlo, pues, y porque Meet nos da mejores opciones. No tenemos esa problemática de que se cortan las videoconferencias los 40 minutos. ¿Cómo hace, profesor? Eh, la universidad nos asignó un correo de Google a todos, bueno, a los docentes. A los docentes, sí. Sí, entonces ahí estaremos utilizando pues la plataforma de Google Meet para las videoconferencias, porque Ah, no. hemos tenido algunos problemas pues con Zoom o con la herramienta que tiene la universidad. Sí, sí, que yo veo que ahí está para clases en línea, pero nunca. Sí, entonces si vos usas correo de Google, entonces solo lo compartís para hacerte la invitación pues para la siguiente videoconferencia a partir de ahí. Lo pongo aquí entonces, no hay problema. El mío, o sea, con el que yo entro es pues, Es de, imagínate. es de Google. Sí, es Google, Ah, Gmail. pues está bien, con eso nos vamos. Bueno, ahorita voy a hacer la presentación de la clase para que iniciemos, pues. Bien, bienvenidos entonces a esta asignatura que lleva por nombre Historia del Arte Universal 2, en la cual hoy abordaremos ya la segunda unidad, ¿verdad? Que tiene que ver con el arte barroco. El día de hoy miraremos algunas características de, especiales, ¿verdad? Del arte barroco. Vamos a conocer más o menos en qué estaban inspirados la mayoría de trabajos, y de último pues está la parte de la asignación de una tarea. A continuación voy a hacer la presentación de la temática de hoy. Historia del arte universal 2. Estamos en la segunda unidad, que es el arte barroco, y primeramente partimos con los objetivos. Los objetivos son identificar las características fundamentales de esta tendencia y su influencia, ¿verdad?, de España hacia América. Reproducir a través de diseños algunas de las principales manifestaciones artísticas de cada época. Realizar investigaciones importantes relacionadas a la arquitectura en Nicaragua. Con estos tres objetivos, ¿verdad?, nosotros vamos a implementar y vamos a desarrollar todas las temáticas, el cual abordan sobre el contexto histórico-social, el barroco español, la pintura barroca y la influencia, ¿verdad?, que tuvo todo este movimiento en el continente americano. Primeramente, cuando nosotros hablamos de barroco, debemos de conocer, ¿verdad?, de dónde es que se originó o en qué punto de la historia es que se originó esto. El arte del barroco se realizó dentro de la época barroca, que le llaman, durante el periodo de 1520 a 1720, y que abarcaba, ¿verdad?, la pintura, la escultura, también la arquitectura. Después del idealismo del Renacimiento en 1400 al 1530, y la naturaleza ligeramente forzada del manierismo de 1530 a 1600, el arte barroco refleja sobre todo las tensiones religiosas de la época, especialmente el deseo de la Iglesia católica en Roma para reafirmarse a raíz de la Reforma Protestante, ¿verdad? Ese fue uno de los puntos que tuvo bastante predominio, pues, en la etapa del barroco. Muchos emperadores y monarcas católicos de toda Europa tenían un interés importante en el éxito de la Iglesia Católica, por lo que los tribunales reales de España y Francia encargaron un gran número de diseños arquitectónicos, pinturas, esculturas, en paralelo a la campaña católica general. El arte cristiano, perseguido por el Vaticano para glorificar su propia grandeza divina, y en el proceso fortalecer su posición política.
En este caso, ¿verdad? Como estaba el conflicto de la iglesia protestante, la iglesia católica, entonces más que todo, estas personas empezaron a realizar encargos, así como de una manera impulsiva, ¿verdad? Estos encargos iban desde las esculturas, iban desde las pinturas, arquitectura, y por eso es que nosotros vemos pues la imagen acá, miramos prácticamente altares de oro, altares, ¿verdad? Que son completamente unas riquezas. Entonces, como estos señores estaban a favor de la iglesia católica y prácticamente tenían dinero, entonces empezaron a apoyar y a hacer esos encargos. Pues por tal razón, la iglesia en ese entonces lo que ellos trataban de proyectar era esa supremacía, era ese poder, pues que ellos eran los únicos. En comparación, dice, el arte barroco en áreas protestantes como Holanda tenía un contenido mucho menos religioso y en cambio está diseñado esencialmente para atraer las crecientes aspiraciones de los comerciantes y las clases medias. En otro ámbito, ¿verdad? Tomando el arte barroco desde el otro punto de vista, era como un poco más simple, pues no estaba enfocado en tanta belleza, en presentar pues tanto poder, tanta riqueza como el otro punto. Dentro de las características principales del arte barroco, este periodo comprende cuatro. La primera característica nos habla sobre el tenebrismo. El tenebrismo, ¿verdad? Era un tipo de pintura el cual se hacía un buen uso de la parte del claroscuro. Había unos fuertes contrastes, ¿verdad? Y obviamente esto te daba una escena así como de penumbra y eso, y es parte de la característica del tenebrismo. La otra es el realismo, ¿verdad? Ya con las escuelas anteriores, pasando al Renacimiento, obviamente ya hay nuevas teorías, hay nuevos documentos, ¿verdad? Y obviamente esto ayudó a la implementación del realismo, ¿verdad? Y el realismo se llevaba de una forma más avanzada, podemos decir, que en el movimiento anterior. En el caso de las líneas, ¿verdad? Se empiezan a hacer uso tanto de las líneas como para proyectar direcciones, como para proyectar movimiento en toda la obra. Y en el caso de la obra, pues hablaban en algunos de los casos de la hora del juicio final y todo este asunto. Cuando nosotros hablamos de tenebrismo, usualmente hay una fuente de luz conocida como tenebrismo. La luz y la oscuridad contrastantes, como en las sombras, dan dramatismo a la obra. Ambos tienen un efecto en las emociones y en la intensidad de la pieza. Obviamente, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del dramatismo, nos referimos más que todo al golpe, ¿verdad? Vemos en la obra grandes golpes de luz y también vemos en la obra eh, espacios totalmente oscuros y ese contraste, ese alto contraste es lo que nos da esa característica principal del tenebrismo, dentro del cual, ¿verdad? Existieron un sinnúmero de artistas que se dedicaron a él. Esta obra se llama Cristo abrazado a San Bernardo, de Francisco de Ribalta. Acá podemos ver otro tipo de obra, ¿verdad? Con esa misma tendencia de tenebrismo. Alegoría de los sentidos de José Rivera. Si vos te fijas bien, ¿verdad? En esta zona de la cabeza de la escultura, obviamente hay una fuente de luz que está golpeando todo esto. Acá en la parte del rostro también, pero llegamos a un punto en donde prevalece esa oscuridad. Y esos altos contrastes, como te decía, son los que le dan el nombre pues a este movimiento del tenebrismo. Cristo y Sí, la Virgen en Nazaret. es como que entrara la luz de una ventana así desde afuera. Correcto, como que estás en una cueva, algo así, entonces entra una luz y eso te golpea totalmente. Y pues estas personas llegaron a ese nivel de poder aplicarlo en la pintura y esto ahora lo conocemos como tenebrismo. Acá tenemos una obra que se llama Cristo y la Virgen en Nazaret,
de Zurbarán, que fue uno de los íconos, ¿verdad?, de este movimiento. Y si te fijas, en la mayoría de obras pues tiene relación en algunos casos con la temática religiosa, en otros casos, ¿verdad?, con la temática filosófica. Y nosotros podemos seguir encontrándole, ¿verdad?, distintos temas. El otro punto era el realismo y el naturalismo. El realismo es un aspecto importante del arte barroco. Rubens abrazó la realidad en su arte en San Jorge y el Dragón. San Jorge es musculoso con una armadura que parece como lo hacía en la vida cotidiana. Si vos te fijas en esta obra, ¿verdad? Esta obra es de Rubens. Una de las características principales de este señor es que dominó bastante el realismo, ¿verdad? Y bueno, un santo es San Jorge. Y si te fijas, pues una de las características es que él trata de hacer cuerpos robustos, personajes, ¿verdad? Así, con esa, podríamos decir el día de hoy, así como superhéroes, con ese canon de superhéroes prácticamente. Si te fijas en toda la obra, hay un realismo total, desde la parte de los cabellos, las armaduras, eh, las texturas, ¿verdad?, que tienen las pieles de los animales. Obviamente, esta fue una gran característica que muchos de los artistas lograron dominar en esa época. El naturalismo también se vio en el arte barroco a través del uso de detalles normales únicos en la vida cotidiana. Caravaggio empleó esta técnica en su trabajo al mostrar lugares locales como tabernas, campesinos, y prácticamente él coloca al espectador en la pintura aplicando cosas como parte del primer plano, del espacio central. Las expresiones faciales resaltan los estados de ánimo o las emociones de los sujetos, ¿verdad? Los artistas a veces se ponen en la pintura como parte de la sombra. En el caso de este tema de realismo y naturalismo, se utilizaron bastantes temáticas para poder representar. Y obviamente, ¿verdad?, la ejecución de esto nos daba cuadros con un sinnúmero de detalles que prácticamente vos sentís que estás dentro de esa obra, ¿no? Aquí tenemos un cuadro que se llama Cristo y la tormenta del mar. Y podemos ver cómo se filtran pues esos detalles del agua, ¿verdad? Tenemos la parte de las luces, aquí como que entra un rayo de luz, ¿verdad? Que estoy tomando el tema como de Cristo, las nubes, el movimiento de cada uno de los pescadores. Entonces, ahí podemos analizar todo eso. La incredulidad de Santo Tomás, es una obra de Caravaggio. Prácticamente acá estos tres apóstoles, ¿verdad?, están viendo las heridas para ver si era mentira o era verdad. Pero a lo que vamos es que se detalla pues este naturalismo, este realismo en la obra, tanto en los cánones, en la parte de los cuerpos, en la anatomía, perdón, de los personajes, en los rostros, en la fachada, ¿verdad?, que ellos utilizaban. Siempre tenía que ver con algo de un pasaje de la Biblia, a pesar de que, o sea, es cuando, bueno, yo no soy tan religioso que digamos, pero Sí. eso me recuerda a un pasaje que dice que fue cuando Santo Tomás, creo, no decía que él tenía que verlo y tocar sus heridas para él poder creer pues, de que de verdad estaba vivo. Correcto, ese mismo punto es en base a eso que sale en esa escritura, es que el artista, pues Caravaggio, quiso representarlo. Y si te fijas, una escena tan realista, ¿verdad? Como el personaje tocando así, como que, Metiendo enseñame, el dedo en la llaga. enseñame que andas ahí, ¡plá! Bien travieso. Acá tenemos otra que se llama, ¿cómo se llama esta? Creo que es la bajada de Cristo, el nombre de. Igual tenemos a Caravaggio ahí, esto es óleo sobre lienzo. Y prácticamente en las obras pues podemos ver esos lujos de detalles que nos dan una obra realista. Característica fundamental de este señor Caravaggio es que utilizó bastante esos altos contrastes y la mayoría de sus obras tienen esa tendencia, pues. Así que predomina como una parte clara y predomina también la parte oscura.
Cuando nosotros hablamos de las líneas, que es la otra característica del arte barroco, las líneas nos ayudan a transmitir el movimiento y a menudo se presentaron en piezas barrocas. En este caso, ¿verdad? El acortamiento de las alas al reducir la longitud de las líneas en el dibujo para dar la ilusión de extensión en el espacio. Todo esto contribuye a la sensación de movimiento. Si te fijas acá, se utilizan imágenes, ¿verdad? En distintas posiciones. Y prácticamente la línea del cuerpo, la parte de los brazos, a nosotros nos sirven de guía como para dirigirnos, perdón, dentro del espacio de una obra. En este punto nosotros tomamos en cuenta, ¿verdad? Tanto el movimiento de los brazos, el movimiento del cuerpo que tiene cada uno de los personajes y también las miradas. Obviamente acá en esta obra, este señor, ¿verdad? Con su mirada nos obliga a ver hacia arriba. Igual el otro que tenemos en esta parte de arriba viene como cayendo. La posición de su cuerpo nos está proyectando hacia abajo, nos encuentran. Nos obligan prácticamente a que nos enfoquemos en esta zona. Cuando hablamos de la línea, ya sea simétrica, vertical, horizontal, esta técnica puede engañar al ojo y darle espacio a la pieza. Los trabajos siguen una forma de S en la composición, por ejemplo, en la conversión de San Pablo de Caravaggio, las líneas diagonales muestran el drama. Las líneas también pasan por la difusión en el arte barroco con figuras curvas y capas horizontales. En este caso, ¿verdad? Tenemos esos ejes. En la sesión anterior vimos los distintos tipos de composición. En base a esos tipos de composición, esquemas compositivos, nosotros podemos basar cada una de las obras que miramos. Si analizamos esta obra, bien nos dice, ¿verdad?, que está basada en la composición de la letra S. Y realmente vos te enfocás, empezás a ver desde un punto. Y esto prácticamente la mirada, la posición de los cuerpos te va guiando hacia cierto punto. Te obligan a realizar un recorrido en todo este espacio. Y es lo que trataron de implementar la mayoría de artistas del arte barroco. Cuando hablamos de la obra, muchos artistas usaban el estilo barroco, conocían el tiempo y lo usaban para transmitir la fuerza de la naturaleza y también como el tiempo era parte del proceso de la vida, entonces ellos involucraban, ¿verdad? Eso. Se incluyó un hombre mayor que simboliza el tiempo en una gran cantidad de piezas para ilustrar que el tiempo llega para todo. Entonces, en este caso, uno de los iconos que perduró bastante en esta época, ¿verdad? Con el fin de representar esta parte del tiempo de la obra. Ellos agarraban a una persona mayor con barba y todas esas características de vejez, ¿verdad? Para hacer la representación. El posicionamiento de las personas en cada trabajo da la sensación de que el tiempo avanza y retrocede. Obviamente acá se tomaba este tema, ¿verdad? El tiempo y que podían combinar distintas generaciones o prácticamente a cierta generación ya le quedaba cierto tiempo y en fin, podían hacer esas representaciones de tal manera. Acá tenemos una obra que se llama La creación del hombre de Luca Giordano. Como hablamos de creación, prácticamente acá, ¿verdad? Estamos involucrando a un sinnúmero de personas. Todas estas personas tienen que ver con la ejecución de algo, ¿verdad? Cada uno está dando como su aporte, pues, para la creación de todo esto. Aquí tenemos una obra que se llama La Gloria de San Ignacio de Andrea Pozzo. Esto está en la iglesia de San Ignacio de Roma. Si te fijas, esta es una obra, ¿verdad?, que lleva a un nivel súper más amplio la perspectiva que nosotros estábamos acostumbrados a ver en el Renacimiento. Acá prácticamente cuando hablamos del tiempo de la obra, ¿verdad?, te está dejando el San Ignacio acá al frente y en base a la posición que tiene él, vamos enfocando el resto de elementos de la composición. Son como puntos de fuga por ahí, porque viene como en medio, se dividen dos líneas a los lados. O sea, digamos que del San Ignacio
No, Sí, es un solo punto de fuga y a partir de San Ignacio es que, uno, es cierto, es que uno, se pero ya, proyectan todas las líneas de fuga, mira. sí, es cierto. Y pues obviamente la ejecución de este personaje es súper impresionante porque esto es como que vos estés pintando así hacia arriba y tenés a todos los personajes, ¿verdad? O tenés a todos los modelos en esa vista. Realmente un gran dominio que tuvo este señor. Modélico, ¿eh? Sí, Bueno, psicodélico en el sentido de que parece como que uno estuviera sumergiéndose más en la obra. de viaje, te mete solo en la obra. Sí. Eh, Hablando un poco de este señor, él dominó pues una técnica que se llama el contrappoggio, la cual él en una capilla lo que realizó fue, por decir el techo, en un espacio plano, en un cajón, ¿verdad? En un cajón vos tenés un espacio plano de techo. En ese espacio plano él realizó un espacio ilusorio, el cual te da la sensación como de que la capilla pues tiene una cúpula como el resto que estaban acostumbrados a ver y te da esa sensación de profundidad de 360 grados y todo el asunto. Pero realmente es un espacio ilusorio que es súper plano y él le dio ese enfoque. En el arte barroco, ¿verdad? Para cumplir su papel de propagandista, el arte barroco de inspiración católica tendía a ser una obra de arte público a gran escala. Todas estas pinturas, murales monumentales y enormes frescos, dice, para techos, bóvedas de palacios e iglesias. Más que todo en la pintura barroca se ilustra todos esos elementos claves del dogma católico, ya sea directamente en obras bíblicas, indirectamente en composiciones mitológicas o alegóricas, ¿verdad? A ciertas temáticas. Para definir bien el tema del arte barroco, podemos decir que este tuvo gran influencia, ¿verdad?, con la religión católica. Ya como mencionamos anteriormente, todas esas personas que tenían el poder, que tenían esa riqueza, obviamente, ¿verdad?, para darle más peso a la Iglesia Católica, empezaron a realizar encargos, perdón, empezaron a realizar esas donaciones para cada una de las iglesias y por eso hoy en día, ¿verdad?, miramos esos grandes altares monumentales. Junto con este acercamiento monumental y elevado, dice, los pintores típicamente retrataban una fuerte sensación de movimiento, utilizando espirales giratorias, diagonales, ascendentes y esquemas de colores suntuosos y fuertes para deslumbrar y sorprender. Obviamente acá el uso del color pasó a un gran nivel, ¿verdad? A otra escala con eso de los grandes contrastes, los altos contrastes, que nosotros podemos ver que prevalecen en todas esas obras. Nuevas técnicas de tenebrismo y claroscuro fueron desarrolladas para manejar la atmósfera. El pincel ya es cremoso y amplio, a menudo dando como resultado un empaste grueso. La arquitectura barroca fue diseñada para crear espectáculo e ilusión. Así, las líneas rectas del Renacimiento fueron reemplazadas por curvas fluidas, mientras que las cúpulas de techo se ampliaron. Los interiores se construyeron cuidadosamente para producir efectos espectaculares de luz y sombra. En todos estos aspectos, ¿verdad?, arquitectónicos, se vieron modificados en comparación al Renacimiento. Y también en esta parte tridimensional, pues, que es la arquitectura, eh, ellos se enfocaron también a realizar efectos en base a la entrada de luz en esos lugares. O sea que ellos ya pensaban en una capilla y pensaban, ¿verdad?, en qué efecto se lograría dar dentro del espacio a la hora que los rayos de luz penetraran prácticamente esta capilla. Ya era una mentalidad, ¿verdad?, súper amplia, súper avanzada. El barroco fue un estilo emocional que siempre fue posible, explotó el potencial teatral del paisaje urbano, como se ven en algunas obras, ¿verdad?, que se ilustran las plazas y todo eso. Cuando nosotros hablamos de obras arquitectónicas del barroco, tenemos a Bernini,
que Bernini prácticamente fue el que diseñó esta plaza que conocemos como la Basílica de San Pedro. Si vos te fijas, la mentalidad de estos señores prácticamente enfocaba a la buena utilización de los espacios, ¿verdad? Aquí tenemos un centro, nos vamos guiando, ¿verdad? Por ese centro hasta llegar a un monumento, a un altar. En conclusión, el arte barroco es un estilo singular que marcó un antes y un después dentro del arte universal, ya que día a día, ¿verdad? Hoy es muy admirado, grandes obras, personajes, todavía son de estudio, son casos de estudio, ¿verdad? De admiración y todo el asunto. Bien, después de explicar esta temática, a mí me gustaría que ustedes realizaran una tarea. Bueno, en realidad son dos tareas, pero con la misma, enfocadas pues en el mismo producto. Acá lo que tenemos es una serie de carteles, una serie de póster, ¿verdad? Que tienen que ver con el arte barroco. En este caso, ¿verdad? Es un póster para película. Y bien, ¿a qué voy? A mí me gustaría que elaboraran dos carteles. El primero, según todas las características que hemos visto, elaboraran un cartel en base, ¿verdad?, a las características en general del arte barroco. Y el segundo, me gustaría que elaboraran un cartel enfocado en uno de los artistas que nosotros mencionamos aquí en la presentación. ¿Ya? O sea, uno en general, sin expresar ningún artista. Sí, uno general que abarque todo lo que es el barroco en sí. Y uno, Y el exacto. otro nos enfocamos en uno de los artistas del barroco. Okay. Para esta asignación, si ustedes pueden o dominan alguna aplicación que les pueda permitir realizar póster, está bien, no hay ningún problema. Si no dominan ninguna aplicación y lo quieren hacer de manera manual, está bien. Si lo querés hacer como collage, en donde combinas imágenes impresas, ¿verdad? Fotografía y también incluís tu trabajo manual, entonces es permitido. Tienen las tres opciones para que ustedes decidan pues de qué manera van a trabajar. Y también tienen la posibilidad, si alguno de los artistas que se mencionan acá no les gusta y encuentran otro artista del barroco en la web, entonces podrían implementar y seleccionar uno de ellos. Voy a dejar de compartir pantalla y bueno, eso sería la asignación, Oscar. Después de ver toda esta temática, nosotros nos enfocaríamos pues en crear dos pósters, uno que engloba todo lo que es el arte barroco a nivel general y el otro que engloba solamente a uno de los artistas que predominó y que influyó bastante, ¿verdad?, en este movimiento. Okay. Entonces, este cartel se lo vamos a entregar como si se hace manual, se le toma foto y se lo envía, ¿no? Correcto, si vos haces el trabajo manual, le tomamos una buena fotito y esto lo subimos a la plataforma. Si lo haces en digital, me exportas un PDF o un JPG de alta calidad y lo subís a la plataforma de igual manera. Ah, bueno, pues. Entonces, está bien, profe. Bueno. Eso sería todo, ¿no? Sí, recordá que para la tarea que tenían que entregar hoy, bueno, yo les di chance, tienen hasta el día martes a las 11:55. Esta nueva asignación, después que yo suba la presentación y todo el contenido y cree la tarea, obviamente les doy una semana. Las presentaciones y la videoconferencia la subo hoy, la tarea la puedo crear el día de mañana. Entonces, a partir de cuando yo cree la tarea, va corriendo una semana para que ustedes me entreguen, pues. Bueno, pues, entonces, gracias, profe. Entonces, ahí con lo otro yo me voy a poner el día, entonces, con el Bueno, trabajo. está bien, pues, no me queda más que agradecerles su participación y pues les deseo lo mejor, que
Traten de estar inspirados para hacer las tareas y que entreguen buenos resultados. Y nos vemos en la próxima. Que pasen buen fin de semana. Lo profe, igualmente. Dale, pues, nos vemos. Nos vemos. Bueno.